contactar. Ya creía que tal vez porque era el día del profesor no había clase, pero no era así. ¿Ustedes me escuchan bien? Buen día, doctora, feliz día, sí, se la escucha. Bárbara, gracias, muchas gracias. Hola, feliz día, sí, se le escucha bien, profesora. Gracias. Bueno, qué mejor que festejar el día del profesor dando clase, la verdad. Así que vamos por ahí, que es la mejor manera. Voy a acomodar un poquito acá. Vamos a ordenar. Y ya que estoy conectada, me quedo más. Empezamos a trabajar. Hoy vamos a hablar, vieron que en el cronograma el tema de hoy es la unidad 5, que es ejecución indirecta. Bien, vamos a empezar. La unidad 5, ejecución indirecta, es una bolilla que está directamente relacionada, emparentada con la unidad 6, que es en la que después se va a ver con mayor detalle el concepto de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Pero hoy no vamos a entrar en eso, en la cuestión de que el patrimonio es la garantía común. Hoy vamos a hablar de este tema, que es ejecución indirecta, que está directamente relacionado con la clase que ustedes habrán tenido sobre efectos de las obligaciones. Y yo también, si bien no les di efectos, siempre trato de mecharles. Perdón, antes que nada la voy a grabar, porque si no estaremos después en problemas. Aquí. Ahora sí, empiezo a grabar. Ok, ya estamos. Bien. Yo en alguna oportunidad les fui mechando, como les decía, los conceptos que íbamos viendo de obligaciones, pero fundamentalmente también con los efectos de las obligaciones. Y les decía, hasta creo que lo llegamos a mencionar, que los efectos de las obligaciones con respecto al acreedor los encontramos en el actual artículo 730 del Código Civil y Comercial. Bueno, esto que vamos a ver en esta unidad es, diríamos, la consecuencia directa de que existen estos efectos de las obligaciones, o sea, que las obligaciones producen consecuencias. ¿Y por qué? Porque justamente habíamos visto que en el artículo 730 nos dice que la obligación le da derecho al acreedor a, ya sabíamos, primera posibilidad, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. C, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Bueno, vamos a detenernos acá, desglosando estos tres incisos. Cuando en el inciso A, el código nos dice que la obligación le da derecho al acreedor a emplear los medios legales para procurar, o sea, para que el deudor le procure aquello a lo que se obligó, ni más ni menos lo que está instaurando justamente es de aplicación real y efectiva de, por un lado, el elemento vínculo de la obligación, que lo vimos como su elemento típico que da lugar a la nota de la coercibilidad, pero también
nos abre el camino a otros conceptos que están directamente relacionados con esto, y que tienen que ver con la ejecución de la obligación. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de ejecución de la obligación, vamos a hablar, tal como lo dice Pizarro, a que le interese el volumen 2, trata este tema. Pizarro nos dice que cuando tenemos ejecución individual, el acreedor tiene un título al que ha incorporado un crédito en dinero que trae aparejada ejecución o una sentencia de condena en su favor. ¿Qué significa esto? Esto significa que justamente en virtud de que la obligación le da derecho al acreedor a procurar del deudor el cumplimiento de la obligación, aquello a lo que se ha obligado, para poder hacer efectivo ese cumplimiento de la obligación, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo va a hacer pudiendo tomar diversos caminos. Uno de esos caminos es la ejecución. En primer lugar, lo que podemos tener es el cumplimiento espontáneo de la obligación. Cuando tenemos el cumplimiento espontáneo de la obligación, no vamos a llegar a esta etapa, a la de la ejecución de la obligación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cumplimiento espontáneo de la obligación, lo que está ocurriendo es que el deudor, natural y espontáneamente, está cumpliendo con aquello a lo que se había obligado. Esto es lo que el doctor, el maestro Casó, en sus obras decía, que cuando decía el pago es el cumplimiento natural de la obligación, y decía, es la muerte natural que debiera tener la obligación. O sea, la obligación debería finalizar por este cumplimiento espontáneo, natural, que el deudor realice de la obligación. Bueno, pero nosotros ya sabemos que eso puede ser el destino buscado y esperado incluso por ambas partes, pero que no siempre se da de esa manera. Justamente podemos encontrar situaciones en las cuales nuestro deudor no cumple de manera espontánea y natural con la obligación. Por lo tanto, empieza a activarse el botón que constituye los efectos de la obligación. En ese aspecto, entonces, cuando el acreedor, por ejemplo, en uso del inciso A del 730, quiere hacer efectivo este efecto, valga la redundancia, y emplear los medios legales para poder procurar el cumplimiento, puede tomar un camino que es el de la ejecución individual, que es el primer aspecto que vamos a ver hoy. Pero también puede darse otra situación, que es la que vamos a ver en segundo término, que es la ejecución colectiva. Una de las diferencias sustanciales que se presentan entre la ejecución individual y la ejecución colectiva es que en la ejecución individual el acreedor procura la satisfacción de su crédito a través, como vimos, de el arribar a una sentencia que le reconoce su derecho de crédito, que ya integra su patrimonio, y en virtud de eso, judicialmente exige la ejecución. ¿De qué manera? A través de que con la indisposición de uno o más bienes del patrimonio del deudor, para decírselo en términos sencillos, el acreedor se cobre del producido de ese bien. Esa es la ejecución individual. ¿Cómo se materializa esa ejecución individual? Esa ejecución individual generalmente se lleva adelante a través de un proceso judicial que puede ser un juicio ejecutivo, o puede ser un juicio de cobro, o un cumplimiento de contrato, que en la instancia de ejecución, ¿qué es lo que ha ocurrido? El acreedor, por ejemplo, puede haber denunciado un bien del deudor, y sobre ese bien del deudor se ha trabado una medida cautelar. La medida cautelar, en la etapa inicial, puede ser un embargo preventivo sobre ese bien, entonces que lo afecta y lo desafecta justamente al alcance de otros acreedores, y a continuación, ese embargo preventivo, si ya después tengo una sentencia que condena al cumplimiento, ese embargo va a reconvertirse en un embargo ejecutorio. ¿Cómo continúa esta situación? Pues bien, si el deudor
no paga por otras vías, el acreedor no tendrá más alternativa que ejecutar a través de un camino procesal, que es la subasta. Se va a hacer una subasta sobre ese bien, y el producido que se obtenga de esa subasta, el producido que se obtenga con la venta en subasta de ese bien, descontado los créditos que van a estar privilegiados, que serán los honorarios del martillero que intervino en la subasta y del profesional abogado que llevó adelante la ejecución, y gastos, el resultante será aquello con lo cual el acreedor pueda cobrarse su crédito. Esto es lo que conocemos como una ejecución individual. Puede haber otra figura, que es la que denominamos ejecución colectiva. ¿Cuándo hay una ejecución colectiva? En la ejecución colectiva, ya una diferencia importante que vamos a tener es que el acreedor no va a ir respecto de, primero, no va a ir un solo acreedor, ahora vamos a ver por qué. Segundo, no va a quedar afectado uno o dos bienes del patrimonio del deudor, sino que en la ejecución colectiva es la universalidad de bienes que integran el patrimonio del deudor, aquello que justamente va a formar parte de nuestra ejecución colectiva. En este supuesto, y volviendo a Pizarro, lo que Pizarro resalta, por ejemplo, es que en la ejecución colectiva, necesariamente, a criterio de él, tiene que partirse de dos presupuestos. Uno, que el deudor se encuentre en un estado que se denomina de cesación de pagos. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo hay cesación de pagos? Cuando nuestro deudor manifiesta, ya se advierte con su situación patrimonial, que no está en condición de llevar adelante el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cómo se plantea? Se plantea como un estado, o sea, el deudor se encuentra en un estado general y permanente no es un incumplimiento puntual, sino ya una continuidad, una situación general y permanente de impotencia patrimonial para hacer frente a sus obligaciones exigibles. Estado general y permanente de impotencia patrimonial para hacer frente a sus obligaciones exigibles. Esta situación, la cesación de pagos, es el primer, diríamos, cuadro de situación que se tiene que presentar. ¿Para qué? Para que pueda abrirse el camino para un proceso de ejecución colectiva. ¿Cuáles son los típicos procesos de ejecución colectiva? Fundamentalmente son dos. Son los que llamamos los procesos falenciales, ¿no? Proceso falencial que tiene dos variantes: el concurso preventivo y la quiebra. ¿Qué puede pasar? Si tenemos la figura del concurso preventivo, el concurso preventivo incluso puede ser pedido por el mismo deudor. O sea, el mismo deudor que advierte, analizando su patrimonio, las obligaciones que tiene contraídas y sus bienes, que está en una situación en la que no puede pagar en tiempo y forma las obligaciones que ya contrajo, puede hacer una presentación judicial explicitando su situación y reconociendo su estado de cesación de pagos, y pedirle a un juez la apertura de un proceso que se llama proceso de concurso. Proceso de concurso lo puede pedir el deudor. ¿Esto qué implica? En cambio, la quiebra puede venir como resultado de un fracaso del proceso de concurso preventivo,
o puede ser pedida directamente por un acreedor. Se puede venir por dos caminos. ¿Cómo se dan estas situaciones? En el proceso falencial, abierto, por ejemplo, el concurso, o incluso en un proceso de quiebra, pero vamos primero al del concurso, ¿qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, si el juez atiende a esta situación y entiende que se dan los presupuestos para abrir un concurso preventivo, se va a decidir la designación de un síndico. Ese síndico, ¿qué función va a tener? A través de la figura de la sindicatura, y en un plazo que lo establece expresamente la Ley de Concursos y Quiebras, los acreedores van a tener que presentarse a hacer algo que se llama la verificación de sus créditos. Todos aquellos que se consideren acreedores de este deudor, que puede tener acreedores por distintas causas, puede tener un acreedor hipotecario, porque este señor tiene un inmueble que lo adquirió con una hipoteca y está atrasado en el pago de las cuotas de la hipoteca, puede tener créditos laborales, porque a su vez tiene una pequeña empresa, una pyme, y tiene 5 empleados, y y no ha podido pagar sueldos, entonces hay empleados que a su vez son acreedores de deuda laboral. Puede también ese inmueble hipotecado u otros inmuebles tener deuda impositiva, tanto deuda de tasas municipales como alguna de servicios, o deuda de impuestos, por ejemplo, de AFIP o de ARBA. Entonces, todos esos acreedores tienen que presentarse dentro del plazo. Eso como se hace una presentación que se lleva hasta el día del plazo en el domicilio, que generalmente es el estudio contable, donde la sindicatura va a recibir, en triplicado, va a recibir ese escrito con los elementos que justifiquen la presencia del crédito. Va a recibir, se le denomina demanda de verificación de créditos. Ahora, ¿qué implica esto? En el concurso preventivo, nuestro deudor va a empezar a tener limitadas, bastante limitadas, va a tener limitadas sus facultades de administración sobre sus bienes, pero aún va a tener facultades para administrar sus bienes. Lo que sí va a empezar a tener muy limitadas, absolutamente limitadas, son las facultades para disponer de sus bienes. Ya no va a poder vender libremente un bien, porque está en un proceso en el cual, y acá esta es una diferencia importante entre una ejecución individual y una colectiva. En un individual está afectado seguramente un bien, el que está embargado. En un proceso colectivo son todos los bienes del deudor los que quedan alcanzados por el proceso en el que busca. Inicialmente puede ser un acreedor o puede ser el mismo deudor, y después se presentan todos aquellos acreedores que se creen con derecho a reclamar sus créditos para cobrar sus créditos. ¿Cómo se dirime esta cuestión? Se dirime, lo que se busca en el proceso de concurso, es que este acreedor que está con dificultades económicas, a veces son financieras, para poder cancelar sus obligaciones, lo puede hacer a través de un acuerdo en el cual prestan sus conformidades unas determinadas mayorías de nuestros acreedores, y en base a eso, ¿cómo se materializa el acuerdo? Bueno, posiblemente el acuerdo establezca que mis deudas serán pagadas, por ejemplo, en 120 cuotas, tal vez con un plazo de gracia que empiece a correr, que tenga que sea de un año, entonces yo, deudor, tengo un año para ver si me puedo reposicionar y empezar a, llamémosle, a refinanciar mis deudas. ¿Se va viendo? A refinanciar mis deudas. Posiblemente, si los acreedores me lo aceptan, que mi crédito tenga una quita del 20%, es lo que le llamamos la moneda de quiebra. En este caso todavía estoy en el concurso. Ahora bien, cuando mi concurso
es exitoso, esto, por supuesto, es bueno para el deudor porque puede salir, diríamos, de este gran problema económico, y a la vez los acreedores van a tener la perspectiva de poder cobrar algo. Y algo importante, imaginemos el supuesto de, como les decía, el caso de una pequeña empresa. Posiblemente se salve el capital de trabajo, entonces no haya que salir como a liquidar, vender, ejecutar, seguramente un precio más bajo del que se podría obtener desde otra posibilidad, maquinaria, un inmueble, etc. Entonces lo que busca el proceso concursal es que virtuosamente pueda salir el deudor de esa situación y a la vez los acreedores puedan cobrar, obviamente con otros tiempos, pero cobrar sus créditos. Ahora, si no se obtienen los votos, si no se obtienen las conformidades, que como les decía, van a tener que dar los acreedores, pueden o no darlas, entonces si no se obtienen las mayorías que requiere la ley, esto puede recaer en el otro camino. En el proceso concursal se puede reconstituir y convertirse en un proceso de quiebra. Ahí, cuando se declara la quiebra de nuestro deudor, su condición se agrava. ¿Por qué su condición se agrava? Y porque, por ejemplo, van a empezar a correr otros efectos que están planteados en la ley en la ley de concursos y quiebras, y que tiene que ver con otras limitaciones que va a tener nuestro deudor. Por ejemplo, yo les decía al principio, en un proceso concursal, en un concurso, el síndico tiene determinadas facultades, pero por ejemplo la administración la puede seguir teniendo el deudor. Ya en un proceso de quiebra, toda la administración de los bienes y de los ingresos que podrían entrar al patrimonio del deudor deben ser controlados y manejados y auditados por el síndico. Otra, por ejemplo, diferencia muy importante que tiene que ver con las libertades de nuestro deudor son las siguientes. En el proceso concursal, en principio, el acreedor no está limitado, por ejemplo, para salir del país. Ya cuando el acreedor está declarado en quiebra, ya no puede, se ve cercenada su posibilidad de retirarse del país, tiene que pedir autorización judicial para poder hacerlo. Y aquí, ¿qué ocurre? Cuando nuestro proceso falencial de quiebra no hay posibilidad de que se pueda llegar, por supuesto, a ninguna conformidad de acreedores, ¿cómo se logra el cumplimiento de las obligaciones? Y fundamentalmente a través de lo que conocemos como la liquidación, la ejecución, se van a ir ejecutando vía, según el tipo de créditos y de bienes que tengamos y de activos, pero la figura generalmente va a ser a través de la subasta, se van a subastar los bienes del patrimonio de la quiebra, y con el resultado de esos bienes se va a ir pagando cada uno de los créditos de nuestros acreedores cuyos créditos han sido declarados por el juez admisibles. O sea, el juez, respecto de cada crédito, y con el dictamen del síndico, con la opinión del síndico, va a dar su dictamen, su sentencia de admisibilidad o inadmisibilidad de los créditos. Porque no cualquiera que se presenta sin ningún elemento va a poder hacerse del cobro. Pero aquellos que sí logran demostrar que son acreedores con sus títulos, van a pasar por el análisis de admisibilidad del juez. Ahora bien, aquí hay algo importantísimo. ¿Cómo van a cobrar nuestros acreedores en un proceso de quiebra? Aquí sí hago jugar las dos primeras nociones que van a ver la semana que viene, creo, con el patrimonio como garantía de los acreedores, que es la siguiente. Rige un principio que es este que les menciono. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Pero este patrimonio, que es la garantía común de los acreedores, tiene dos excepciones.
La primera excepción es objetiva, y la segunda es subjetiva. La primera, ¿en qué consiste? En decir, sí, el patrimonio es la garantía común para todos los acreedores, pero atención, no todos los bienes que integran el patrimonio están dentro de esa prenda común de los acreedores. ¿Por qué? Porque hay algunos bienes que por distintas razones van a quedar afuera. ¿Cuáles son? Por eso les digo, por distintas razones. En algún caso, y porque el ordenamiento jurídico ha querido proteger la vivienda familiar, entonces está la figura del bien de familia. Aquel inmueble destinado a la vivienda familiar que ha quedado afectado para ese fin, queda fuera de la garantía común. Por ejemplo, porque un determinado porcentaje, un porcentaje, no todo, de una remuneración salarial está protegida por la inembargabilidad. Pero una parte, una fracción. Y así, y ciertos objetos, pero no quiero adelantarme, pero lo que sí les quiero decir es que esta regla o principio general cuenta con una primera excepción. Si bien el patrimonio es la prenda común, no todos los bienes están dentro de esa prenda común. Y la segunda excepción es una excepción subjetiva. ¿Y qué nos dice? Nos dice que, si bien todos los acreedores forman parte o tienen derecho a buscar que el patrimonio del deudor sea su prenda común, no todos los acreedores concurren a reclamar sus derechos en un pie de igualdad. ¿Y esto por qué? Porque existe una figura que es la de los privilegios. Los acreedores, en principio, son iguales, salvo que tengan un privilegio. ¿Y ese privilegio qué es? Es una preferencia, nunca se olviden de esto, de origen estrictamente legal, que tiene un acreedor para poder reclamar con preferencia a otro, con prelación a otro. Y acá es donde aparece con toda su expresión, en el proceso falencial. ¿Por qué? Porque en el proceso falencial, en la quiebra, si la quiebra termina con subastas de bienes, se vende un galpón, se vende una camioneta, y producto de una subasta, ese dinero que se obtiene, obviamente, como les digo, obtenido un determinado caudal de dinero, ese dinero debería servir para pagar las deudas en favor de los acreedores. Pero si, como nuestros acreedores tienen privilegios, podrían tener privilegios, no van a concurrir a cobrar en un pie de igualdad. Y ahí es donde rige esta fuerte excepción de tenor subjetivo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Va, por ejemplo, a cobrar primero aquel que es titular de los honorarios de los martilleros en la subasta. Esto será porque el privilegio es respecto del bien subastado. Tendrá un privilegio los honorarios del profesional abogado de la quiebra. Tendrá un privilegio muy fuerte el acreedor hipotecario. Por ejemplo, si el banco X era el que había dado la hipoteca para la compra del galpón. Hay un privilegio y un derecho de pronto pago para los acreedores laborales. Las tasas municipales tienen un privilegio que cede respecto de la hipoteca por los servicios otorgados con anterioridad a la fecha de constitución de la hipoteca. O sea, si la hipoteca se anotó en el año 2010 y tiene, pongámonos, 2020, para darles y hay deuda de impuestos de 5 años atrás, esos 5 años son preferentes con respecto al acreedor hipotecario. ¿Para qué les digo? Y hay muchísimos más, que no quiero. Lo que les quiero mostrar con esto es que nuestros acreedores concurren al proceso concursal, pero en este caso al falencial, a la quiebra, pero al momento de ejecutarse los bienes,
no cobran en un pie de igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Si se obtuvo de las subastas 2 millones de pesos, y lo que teníamos de deudas era 3 millones de pesos, ¿quiénes van a cobrar con preferencia? Aquellos que tienen sus privilegios. ¿Y quiénes van a quedar seguramente casi sin cobrar? Los quirografarios o comunes, aquellos que no tienen privilegio. ¿Mm? Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, Bien, muy bien. Le hago una consulta. ¿Los privilegios se piden ante una presentación legal o los va dando por otro cauce, digamos? No, buena pregunta. En realidad, primer punto, tanto en el proceso de concurso preventivo como en una quiebra, todos los acreedores, si quieren lograr cobrar algo, poco, mucho o todo, sí o sí tienen que presentarse a verificar sus créditos. ¿Dónde se presentan a verificar sus créditos? En el juicio. En el juicio. Que este es un juicio que se llama juicio universal. ¿Por qué? Los dos tipos de juicios universales que ustedes van a ver a lo largo de su carrera, uno son estos y el otro es el juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque en los dos pueden advertir que lo que se da, la nota común, es que ingresan en estos dos juicios la universalidad del patrimonio. En el caso del sucesorio, la universalidad del patrimonio de quien falleció, y debe ser transmitido a sus herederos, y en este caso que estamos viendo, la universalidad del patrimonio del deudor, respecto del cual los acreedores persiguen el cobro de su crédito. Entonces, en ambos casos, concurso preventivo o quiebra, no es todos los acreedores, para poder tener acceso a la posibilidad de evaluar si sus créditos son admisibles, sí o sí, por imperativo legal y procesal, tienen que presentarse a verificar sus créditos. Es como para decirles, para entrar en el juego, si no quedan afuera. Después está la otra cuestión, como les digo, me vuelvo un poquito para atrás. Si el concurso fue exitoso y se lograron los acuerdos, esos acuerdos van a involucrar a todos los acreedores, aquellos que votaron prestando la conformidad, e incluso aquellos que no votaron, pero que quedaron dentro de las minorías. Como se obtuvo la mayoría, digamos, esas minorías quedan arrastradas por la decisión de la mayoría. Ahora, si el concurso fracasó porque no se llegó a esos acuerdos, o puede haber pasado otra cosa, se llegó al acuerdo, pero después el deudor no lo pudo cumplir. No lo cumplió. No pudo cumplir, por ejemplo, con las cuotas que se habían previsto para pagarle a los acreedores. Ahí, el mismo proceso de concurso puede ser reconvertido a quiebra, porque lo puede pedir un acreedor dentro del mismo proceso. O podría pasar que sin que haya concurso preventivo anterior, eso es como diríamos lo más traumático, ¿no? Que sin que haya proceso preventivo anterior, concurso preventivo anterior, un acreedor directamente pida la quiebra al deudor con su crédito. Si la quiebra también termina en ambos casos, diríamos, concurso preventivo fracasado, que se fusiona o reconvierte en quiebra, o quiebra, que inicia como quiebra y sigue como quiebra, que no se logra llegar a consensos, terminan en la liquidación, perdón, en la subasta de los bienes que integran esa universalidad, y como resultado de lo que se obtenga, en la liquidación. Y después de eso, en los órdenes en los que queda la preferencia de los créditos.
¿En función de qué? En función de si nuestros acreedores tienen o no tienen privilegios. ¿Mm? ¿Está claro, Mirna? Sí, está claro, ahora sí. Bárbaro. O sea, quiero aclarar con esto que no podría darse la posibilidad de que un acreedor que no se presentó en el proceso falencial, después interponga un proceso individual o pretenda reclamar su crédito. Y acá viene un tema importante que me viene, lo recuerdo ahora que con la pregunta de la compañera, que es el siguiente. Cuando ya se inicia un proceso universal, una ejecución colectiva como la tenemos aquí, ya está dentro del procedimiento, así está planteado, el juez del concurso o el juez de la quiebra lo que va a remitir es a todos los juzgados, ¿sí?, los requerimientos. ¿Para qué? Para que si hubiese procesos individuales, lo que en el punto 1, un juicio ejecutivo, un proceso de cobro de pesos, un cumplimiento de contrato, una ejecución prendaria, una ejecución hipotecaria, para que si hubiese en trámite otros procesos individuales, deban ser remitidos al proceso universal, colectivo. ¿Y esto por qué? Esto es porque, como les digo, son procesos universales que tienen un fuero de atracción. Tienen que, a ese proceso universal tiene que llevarse, atrae todo lo que estuviese en trámite por vía de procesos individuales en cualquier juzgado. ¿Y esto para qué o por qué? Justamente porque acá, en el proceso concursal, lo que debe ejecutarse es la universalidad. Entonces no podría darse de que en otros juzgados se esté avanzando con una ejecución prendaria. ¿Sí? Esta característica, se las digo solo para que la sepan, pero esta característica también la tiene el proceso sucesorio. Cuando una persona fallece, se inicia su sucesión, también deben ir hacia el proceso sucesorio todos aquellos procesos individuales que estuvieran en trámite. Una cosa que me interesa que tengan es entonces que en la ejecución individual, como hablamos, involucra uno o más bienes. ¿Qué es lo que se reclama? Un acreedor individual reclama el cumplimiento de la obligación de la cual él es acreedor. ¿Qué puede llevar adelante? Por ejemplo, para preservar su derecho de crédito, puede pedir medidas precautorias, o cautelares, como también se las llama, de las cuales hay un universo de medidas cautelares que el acreedor deberá ver cuál le conviene aplicar en función de lo que tenga para poder proteger su crédito, ¿sí?, y las características de su crédito. Básicamente él tiene que ver dentro del abanico de medidas cautelares cuál. Generalmente, si tengo un bien inmueble y lo tengo identificado, lo más seguro es que pida un embargo. Ese embargo se va, como les digo, en una primera etapa va a ser preventivo, en la etapa en la que voy a avanzar con la subasta, mi embargo se va a reconvertir en un embargo ejecutivo. Y después el paso es la subasta del bien, y con lo que obtengo de la subasta del bien, la liquidación. En el proceso colectivo, esto se desarrolla respecto de la universalidad del patrimonio del deudor. Entonces aquí no concurre un solo acreedor, sino que en la Ley de Concursos y Quiebras claramente queda establecido cómo deben presentarse todos los acreedores del deudor. Acá, una nota importante es que en la ejecución colectiva y puntualmente,
como les decía, en el concurso, la nota que más lo identifica es la búsqueda del acuerdo, que regule el cumplimiento futuro de las obligaciones del deudor. El deudor no puede cumplir, pide su concurso, se busca, hace una propuesta, ¿sí? Los acreedores están de acuerdo, o la mayoría necesaria que establece la ley de concursos y quiebras, y en función de eso, ese acuerdo es el que después permite volver a arrancar. Si se frustra, o si directamente tengo un proceso de quiebra, lo que caracteriza no es este acuerdo, sino que la nota es el desapoderamiento, esa es una palabra importante, el desapoderamiento de pleno derecho de los bienes del deudor, existentes a la fecha de la declaración de la quiebra. E incluso, miren que esto es importante, también de aquellos bienes que pudiera adquirir en el futuro hasta el momento que quede rehabilitado. Lo que pasa es que les digo, en la práctica, un quebrado no adquiere nuevos bienes. No adquiere nuevos bienes hasta el momento de su rehabilitación. Pero sí, de aquellos que tenía queda desapoderado. Y es la sindicatura la que tiene. Después vamos a dejar las preguntas, pues las contestamos todas juntas. Pero vayan, anótenlas, me parece. Ahora bien, teniendo en claro ejecución individual y ejecución colectiva, les hago otra salvedad. ¿Esto es lo mismo que la ejecución por terceros? No. Porque uno a veces se puede confundir porque en los libros... Pero cuando nos referimos a la ejecución por terceros, nos estamos refiriendo más que nada al efecto de la obligación que está en el 730, inciso B, que es el derecho que tiene el acreedor para obtener el cumplimiento de la obligación a obtener, perdón, a hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Eso es el supuesto de ejecución por terceros, que deberemos ver cuáles obligaciones son pasibles de poder ser cumplidas por un tercero. Ya vimos en clases anteriores que no aplica para todos los casos. Pero esto es solo para mencionárselos. Ahora me voy a ir a otro tema que me parece súper interesante, y que es el de las acciones. Siempre estamos con la idea de ejecutar para lograr el cumplimiento de la obligación. Quien explicaba de manera magistral este tema era el doctor Cassó. El doctor Cassó decía que el acreedor disponía de un bagaje de acciones, de herramientas, y algunas de ellas podían tender a lo siguiente. Una de ellas podía tender a reconstituir un patrimonio desmembrado, decía el doctor Cassó, que podía darse porque, por ejemplo, el deudor había sacado bienes de su patrimonio a través de actos que tenían un aspecto, pero en realidad eran otros. Esas acciones que tenían como objetivo poder recomponer un patrimonio desmembrado por ese motivo, son aquellas que ustedes, estimo, han visto en Derecho Civil 1, que tienen que ver con las acciones de simulación. O sea, en determinados casos, a través de un acto simulado, pareciera que, o sea, hace salir un bien del patrimonio cuando en realidad no lo ha sido. Entonces, el acreedor que se siente afectado y necesita poder tener la protección en el patrimonio del deudor, puede plantear una acción de simulación. ¿Con qué objetivo? Dejar sin efecto el acto simulado, de manera tal que ese bien
vuelva de manera clara y cristalina a formar parte del patrimonio del deudor. Otro tipo de acciones que tienen que ver con que se deje sin efecto un acto por el cual el bien también había salido del patrimonio, pero que tiene que ver con la utilización de otra acción, que es la acción revocatoria o pauliana. También revocar, dejar sin efecto el acto cuando ese acto seguramente ha contado con un elemento, que es que el acto se ha hecho con fraude a los acreedores. Pero después hay otras acciones que en realidad lo que buscan es que el acreedor pueda perseguir y lograr finalmente satisfacer el cobro de su crédito, pero por otras vías. Una acción, que es la que está en esta unidad, es la acción directa. ¿Cuándo voy a tener la acción directa? Cuando yo me encuentro ante esta situación. Tengo un sujeto A y un sujeto B, respecto de los cuales hay un negocio jurídico, que puede ser, por ejemplo, un contrato de locación, ¿sí? A y B. A locador, B locatario. Inquilino, si lo quieren ver con mayor claridad. Ahora, entre mi sujeto B, que es el inquilino locatario, y C, hay otra relación jurídica. Por ejemplo, porque mi inquilino tiene un subinquilino. Tengo tres sujetos, ¿vamos? Un acreedor, un locador, un locatario, un sublocatario. Ahora, ¿qué ocurre? Las dos relaciones jurídicas en ningún caso se involucran a los tres juntos, sino que están desconectadas. Tengo a A y a B con un contrato de locación, pero tengo a B con C con uno de sublocación. Sin embargo, visto esto, B, el inquilino, le dejó de pagar los alquileres a el locador. Pero B, nuestro inquilino, le sigue cobrando los alquileres al subinquilino. Me van siguiendo. Entonces, la doctrina entiende que esto sería por una cuestión de evitar el enriquecimiento sin causa. Hay varios argumentos, pero todos más o menos llevan a lo mismo, de que sería injusto que el locador no pueda perseguir su crédito mientras advierte que su deudor está cobrando el deudor de su deudor. Entonces, hay una acción que se llama acción directa, que le permite, en muy pocos casos, son casos de excepción y que tienen que estar expresamente previstos por la norma, o sea, son taxativos, le permite a un acreedor ir directamente contra el deudor de su deudor. ¿Y qué hace con esa acción? Le cobra al deudor de su deudor en función de su crédito. Yo, acreedora, locadora, le voy a cobrar al subinquilino. Pero atención, si yo le cobraba de alquiler A, le cobraba a B 1.000 pesos, y B le cobraba a C 700 pesos, yo no voy a poder cobrarle a C mis 1.000 pesos. ¿Me siguen? Lo más que le voy a poder cobrar son los 700 que C, subinquilino, le debía a B. El límite siempre va a ser, con esto no se van a olvidar nunca, el límite siempre va a ser el importe menor. El límite
va a ser el importe menor. El techo sería, por llamarlo de una manera más gráfica. ¿A qué me refiero? El acreedor que intente plantear, que plantee la acción directa, va a poder ir contra el deudor del deudor hasta el límite de la deuda menor. Si en este caso el subinquilino debía 700 y a mí el inquilino me debía 1000, yo voy a poder ejecutarle y cobrarle por vía de la acción directa los 700. A su vez, si fuese al revés, un supuesto extraño, pero podría darse, en que el inquilino fuese muy bueno para subalquilar y le pida 1500, ¿sí? Lo máximo que va a poder pagar, que va a tener que pagar por esta vía, va a ser 1000. ¿Mm? ¿Qué característica tiene esta acción directa? Como les digo, esto para aquel que le gusta ir mirando el código, que ahí veo que alguno me va preguntando dónde está. Esto está en los artículos 736, 737 y 738. A continuación, en la de efectos. ¿Esto qué características tiene? Como les digo, en primer lugar, atención, es de excepción. Tiene que estar expresamente habilitado el supuesto este. No puedo yo, sin tener una norma que me diga en tal caso puedo plantear la acción directa, no la puedo plantear. ¿Y esto por qué? ¿Saben por qué? Por tercera vez lo menciona el doctor Casó hoy. Casó lo explicaba también genial. Decía, porque momento, en el derecho de las obligaciones, no se olviden que son derechos personales o creditorios. ¿Y cuál es el principio general que rige? El de la relatividad de los efectos. Y por otra parte, decía, la posibilidad de entrar en el patrimonio de otro, de otro sujeto, debe ser de excepción. Esto lo vemos acá, pero lo vamos a ver aún con más claridad en la otra acción, que si tengo un ratito me voy a adelantar solo para que a comparárselas, que es la acción subrogatoria. En los dos casos, el acreedor intenta cobrar su crédito yendo al deudor de su deudor. ¿Sí? Al deudor de su deudor. En la acción directa, la diferencia es que la acción directa, podríamos decir, es mucho más eficaz. ¿Por qué es más eficaz? Porque yo, acreedor, le cobro por acción directa al deudor de mi deudor, y lo que le cobro, aquello que paga el deudor de mi deudor, ingresa directamente, ¿saben a dónde? A mi patrimonio. A mi patrimonio. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En este caso que les estoy dando, yo le cobro al subinquilino los 700 pesos, y esos 700 pesos ingresan a mi patrimonio. Por otra parte, este subinquilino que me pagó a mí los 700 pesos, por supuesto que se libera respecto de quién. Se libera respecto del pago del subalquiler que tenía con B. Si no, estaría pagando 2 veces, y no, aparte sería injusto para con él. Lo que se busca por esta vía es justamente de manera eficaz que yo cobre mi crédito y a la vez aquel que es, en este caso, sublocador, también se libere. A su vez, la interposición de mi acción directa provoca, respecto de este deudor, de mi deudor, provoca el embargo del crédito. Entonces, ¿por qué les digo que es muy eficaz? Porque el sublocador, una vez que recibe mi acción directa, no puede elegir entre pagarme a mí y pagarle a B. ¿Por qué? Porque como opera como mi acción como embargo del crédito,
yo a él le embargué, diríamos, su crédito, y él ya está obligado a pagármelo a mí. Si no lo hace, y va y le paga a B, va a correr el serio riesgo de tener que pagar 2 veces, porque yo por vía de acción directa le ejecuto el pago de los 700 pesos también. Por eso es que les digo que esta acción directa es muy potente por estas 2 razones. Entra directamente a mi patrimonio y le provoco el embargo del crédito en mi favor. Ahora, diríamos, la falencia que tiene es que no la puedo aplicar a todos los casos. Solamente está prevista para pocos casos, que ahora después se los voy a mencionar, en los que las normas expresamente lo habilitan. Nos dice el artículo 736. Ven, el acreedor le ejerce por derecho propio y es su exclusivo beneficio. Esto es lo que va de la mano con lo que les digo, va directamente al patrimonio del acreedor. ¿Por qué viene esto? Porque la otra situación sería muy desventajosa para el acreedor, que si plantease la acción, aquello que cobra tenga que entrar al patrimonio del deudor, de B, y después que está en el patrimonio de B, yo poder, no. Es sin escalas. Entra directamente en mi patrimonio. Pero a continuación dice el 736, que esta acción tiene carácter excepcional, que es interpretación restrictiva, y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Ahora yo les voy a dar la mención de los casos previstos por la ley. ¿Qué requisitos tiene que tener esta acción? Están a continuación, pero yo se los explico. Los requisitos que tiene de ejercicio para poder plantear esta acción son: el crédito, esto es importante, el crédito que estoy ejecutando por vía de acción directa tiene que ser un crédito exigible. ¿Esto qué significa? Que si el crédito todavía está sujeto a un plazo y el plazo no venció, no puedo ir por acción directa. Si el crédito está sujeto a una condición y la condición no se cumplió, no puedo ir por acción directa. O sea, tengo que tener un crédito que al momento que planteo la acción sea exigible, ¿sí? Ustedes ya conocen el concepto de exigibilidad, ¿sí? La segunda cuestión, esto va de suyo, ¿no? Tiene que haber una deuda correlativa que tenga el subdeudor con el deudor. Obviamente, si yo no tengo un sublocatario, no voy a poder interponer la acción directa. O sea, se tiene que dar esta situación en la que tengo acreedor, deudor y deudor de mi deudor, generalmente a través de la figura del subcontrato. Generalmente. Tienen que ser los créditos homogéneos, por eso les doy el caso de la sublocación, tengo lo mismo, de obligaciones de dar sumas de dinero, ambas. Y acá lo que les explicaba hace unos minutitos. Ninguno de los 2 créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. ¿Por qué? Porque si alguno de los 2 créditos ya fue embargado con anterioridad, la acción directa no me puede producir el efecto de generar el embargo del crédito. Y acá, en el artículo siguiente, los efectos, que se los fui explicando ya. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante, el reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor, ya lo fuimos viendo, el monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio, el deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función de lo que pagó, obviamente, y acá, el tercero demandado, que en este caso sería mi sublocatario, puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante. ¿Esto qué significa? Que cuando a él lo citan en la acción directa, puede oponer sus defensas. ¿Y cuáles defensas? Todas las que tenga respecto de los 2.
respecto de quién era su locatario, y respecto incluso del acreedor, que no tenía ningún tipo de vinculación inicial, pero que ahora le está reclamando por acción directa. Ahora, ¿en qué caso se puede dar esto? Como les dije, son pocos. Los casos, el caso tradicional es el de la sublocación, que es este que les acabo de mencionar, que está previsto en el artículo 1216 del nuevo código. A ver si se los busco. 1216. Acciones directas. Sin perjuicio de su derecho respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. También puede exigir de este el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de los daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, o sea, esto también va de atrás para adelante, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. O sea, podría también el subinquilino reclamarle al propietario por las obligaciones, por el propietario si lo fuese, pero por el locador, para decirlo técnicamente bien, respecto de las obligaciones que el sublocador se había generado para con él en el cumplimiento del contrato de sublocación. Ambos tienen acción directa. La conclusión de la locación determina la cesación del subarriendo. Bueno, esto no hace al caso, pero les quiero mostrar acá que ahí ven, tienen un caso expreso de una acción directa. Que ¿por qué se admite? Porque está prevista en este artículo, en el 1216. Otro caso, son poquitos. Otro caso es el del artículo 1327, que tiene que ver con el contrato de mandato. Mandato. 1327. Acá. Contrato de mandato se da cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra parte, ¿no? En líneas generales, esa es la definición del contrato de mandato. Los sujetos del contrato de mandato son el mandante y el mandatario. El mandante es aquel que da la instrucción o en cuyo favor se realiza el mandato, y el mandatario que es aquel que lo ejecuta. Una relación que habitualmente se da entre abogado y cliente. No siempre, pero si el cliente me da un poder, ahí lo que se presenta es justamente este contrato de mandato. Pero el supuesto de la acción directa que les quiero mencionar está en el artículo 1327, que dice lo siguiente: el mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. Hasta aquí no tengo acción directa, pero sí lo que tengo es la posibilidad de que aquel que es mandatario pueda a su vez sustituir, trasladárselo a otro, a un tercero. Pero acá viene, en caso de sustitución, el mandante, acuérdense, el mandante era el que daba la instrucción, ¿no? O en cuyo favor se realizaba el contrato de mandato. En caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto prevista en los artículos 736 y concordantes. Pero no está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. Ahora bien, si era necesaria, obviamente sí va a estar obligado a pagarle la retribución. Y esta parte no hace al caso. El mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir. Esto no va al caso. Pero lo anterior sí. Ahí tengo otro caso de acción directa. ¿Entre quiénes? Entre el mandante con respecto del sustituto y eventualmente del sustituto respecto del mandante. Otro caso también se da
cuando en el contrato de locación, pero de locación de obra, tengo un comitente, que es el que encomienda la obra, generalmente es el propietario, puede no serlo, pero generalmente lo es, y tengo después el contratista, que es el que ejecuta la obra, y puede haber un subcontratista, esto sí es muy habitual, yo tengo comitente, yo quiero construir una casa, le encomiendo a una empresa pequeña, pero esa empresa pequeña, que es la que va a ser la contratista, a su vez subcontrata oficios. No tiene dentro de su plantilla al electricista, o al plomero gasista, o al calculista. Entonces, ¿qué ocurre? Si este contratista no le paga a sus subcontratistas, los subcontratistas tienen acción directa contra mí, que soy la comitente. Ahí tengo otro caso de acción directa. Y otro caso, que es el que más conocemos nosotros los profesionales abogados en el ejercicio de la profesión, tiene que ver con el cobro de las costas judiciales. Cuando en un proceso judicial el resultado del pleito hace que haya una parte que sea condenada, el abogado, esto surge de la ley de honorarios, tanto lo tenía la anterior, la 8904, como la 14.000, que ahora después les digo bien el número, que es la actualmente vigente. El abogado de la parte victoriosa tiene acción directa para poder percibir sus honorarios respecto de quién, respecto de la parte vencida que no era su cliente. ¿Y esto qué significa? Esta acción directa surge de la ley, como les digo, y es la que le permite al profesional abogado cobrar directamente, como les digo, reclamarle a la parte vencida, y no tener que, primero, pretender cobrar respecto de su cliente, para luego, si es infructuoso, gracias por el número de la ley, 14.967. Y después ir al condenado en costas. No, acá también tengo un supuesto de acción directa. Otro caso muy discutido es, creo que está acá en la unidad, acá, dice, casos derivados de contratos, estos son los que les acabo de mencionar, y después dice el programa, y la citación en garantía de la aseguradora. Fue un supuesto que generó mucha controversia. ¿Por qué? ¿Cuándo se presenta esta situación? Esta situación se presenta cuando ante un evento de daños y perjuicios, la parte de la víctima demandaba al responsable, al civilmente responsable. Por ejemplo, un típico caso de accidente automotor, ustedes lo van a ver más adelante, pero demanda al dueño y al guardián. O si es la misma persona, entran dentro del mismo, al dueño que a la vez era el que manejaba, o sea, era dueño y guardián. Ahora, ese señor, si cumple con las reglas vigentes en nuestro país, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil contratado justamente para preservar ante estas contingencias. La pregunta era si existía verdaderamente una acción directa entre la víctima que demanda, el actor que reclama por los daños y perjuicios, y la compañía aseguradora del responsable. ¿Por qué? Porque si lo analizamos bien, entre la víctima y la compañía aseguradora no hay un nexo jurídico. Sí lo hay entre el dueño del vehículo demandado y la compañía aseguradora, ¿pero por qué? Porque ahí se pactó, se perfeccionó un contrato de seguro. Entonces, durante muchos años se estableció toda realmente una cuestión que daba cierta incertidumbre en torno a este tema. ¿Por qué? Porque había doctrina que entendía que aplicaba, que era una suerte de acción directa,
pero la jurisprudencia no era determinante en torno a este punto. Entonces, después, cuando se modifica con el artículo 118, la ley 17.418 de seguros, ya se lo tengo por aquí, se pretende dar mayor claridad a este tema. Sin embargo, esa claridad no fue no fue la esperada, porque la realidad es que siguieron existiendo cuestiones que daban lugar a duda respecto de este punto. Vamos a leer el artículo. Esperen, lo voy a buscar más fácil desde el celular. No quiero tocar la computadora porque no quiero que me cambie nada del statu quo que tengo con la clase con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a buscar acá el artículo 118 de la ley 17.418. Bien. Que nos dice lo siguiente. El crédito del damnificado tiene privilegios sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil. El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. En tal caso, debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio se me fue un poquito. Espera. El artículo sigue. Quiero mostrar. La causa a prueba. Aquí, termina acá. La garantía del asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es que les digo que este artículo no dio la claridad esperada? Porque en realidad lo que está planteando es que el damnificado puede citar en garantía al asegurador y pone un límite temporal. El límite temporal es hasta que se reciba la causa a prueba. Entonces, la pregunta, y se escribió mucho en torno a este tema, era, ¿pero verdaderamente es una acción directa? Porque es una acción que tiene otras particularidades. Sería directa, propiamente directa, si el damnificado puede ir contra la compañía de seguros sin tener que ir contra el responsable y reclamarle a la compañía de seguros el pago de la indemnización. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, seguramente puede darse que lo que yo reclame en concepto de indemnización supere al importe de la cobertura, que era aquello que se había obligado la compañía de seguros respecto de aquel que tomó el seguro del dueño del auto. Entonces, a esto sumémosle una cosa más, para complicárselas un poquito más. También se presentaban ciertos fallos de la justicia en torno al tema de el distinto plazo de prescripción, que eso allá hay jurisprudencia que ha cambiado el criterio, en torno a que el plazo de prescripción para poder accionar contra la compañía de seguros era sensiblemente menor, de 1 año, comparado con el plazo de prescripción para reclamar por los daños y perjuicios respecto del responsable, que era de 2 años con el código anterior. Entonces, ¿qué fue lo que ha sostenido parte de la doctrina? Parte de la doctrina, que por ejemplo así lo plantea Pizarro y otros, dicen, es una acción directa atípica. Nos encontramos ante un supuesto de acción directa pero con notas particulares. Insisto, no es
el artículo no dio la claridad como para poder determinar si es propiamente una acción directa. Por esto que les digo, pues si fuese una acción directa in situ, nunca participaría o no tendría que participar ¿quién? El autor responsable, el responsable, que es como funciona una acción directa de las que vimos que está prevista en el 736 y que se da en el supuesto de los subcontratos. Yo al inquilino que está subalquilando no tengo ni que llamarlo para plantearle la acción directa. Aunque en realidad, atención, ahora el artículo incorpora un punto, un requisito de ejercicio de la acción, que no para toda la doctrina era necesario, que está en el 737, inciso E. Dice, tengo que citar al deudor a juicio. Ahora, esa citación no le quita la efectividad, porque lo que sostiene la doctrina es al solo efecto de que esté enterado, y que después no pueda argumentar que no le es oponible lo que se resuelva en esta acción directa. Para tomarme 5 minutos, y después si tenemos preguntas las podemos ver, ¿cómo comparo esta acción, la acción directa, con la otra acción, que es la acción subrogatoria? La acción subrogatoria, que está a continuación, no lo vamos a leer los artículos, después mírenlos porque está en la próxima bolilla, pero ya vamos ganando tiempo, porque siempre se enseñan juntas, y porque es fácil para ustedes también recordarlo así, porque si con la comparación fijan el concepto de cada una. Van a ver por qué. En la acción subrogatoria también tengo un sujeto acreedor que persigue el cobro de su crédito, tiene un deudor, pero ese deudor a su vez tiene créditos que posiblemente no active. ¿Y saben por qué no los activa? Porque si sabe que si los activa, va a incrementar o va a engrosar su patrimonio y él tiene muchas deudas. Entonces, lo único que se va a lograr con ese patrimonio incrementado es que los acreedores se cobren. Entonces no le interesa. Entonces tengo un deudor que no es activo en el cobro de sus acreencias. Y yo, acreedora, me encuentro con que espero, y este deudor, por ejemplo, no tiene bienes respecto de los cuales yo pueda hacerme de mi crédito, y no me paga tampoco. Entonces, esta acción subrogatoria también sirve para que el deudor de mi deudor puede haber supuesto de deudor de mi deudor que no paga porque su acreedor no le reclama, o también puede haber activos que no entran al patrimonio de mi deudor porque mi deudor justamente no estimula eso, no insta eso. En esos supuestos... Por ejemplo, no presentarse en una sucesión donde es heredero. Claro, no presentarle o no iniciarla. Claro. No presentarse en la sucesión o no iniciarla. Tiene bienes que va a heredar porque es heredero forzoso y no inicia la sucesión. Un típico caso ese. Pues, ¿qué se puede hacer? Esta acción subrogatoria, a diferencia de la anterior, no es limitada, no es taxativa. Pero atención, vuelvo otra vez con lo que decía el doctor Casó, que él decía la posibilidad de que ingrese, de que un tercero se meta en el patrimonio de otro, no puede ser abierta. ¿Y por qué decía que no puede ser abierta? No puede serlo, porque en realidad, como principio general, porque los derechos personales son relativos. Son relativos y los efectos de las obligaciones en principio alcanzan a las partes y a sus sucesores a quienes se transmitiesen, pero no a terceros. Entonces, esta acción, la acción subrogatoria, para lo que sirve es para que yo, acreedor, me coloque en el lugar de mi deudor. Siempre acuérdense, cuando se habla de subrogar, terminológicamente, esto implica ponerme en el lugar de. Si es una subrogación real, va una cosa, si es una subrogación legal, en este caso, la acción subrogatoria parte de la premisa de que el acreedor
se va a colocar en el lugar de su deudor. ¿Y para qué lo va a hacer? Lo va a hacer para, a través de esa acción, que ingresen al patrimonio del deudor los bienes o el cobro de los créditos de mi deudor. Entonces acá ya tengo una gran diferencia con la acción directa, que es la siguiente. El acreedor subrogante no le va a ingresar nada a su patrimonio, Lo único que logra con la acción subrogatoria es que ingrese el activo al patrimonio de quién, al patrimonio de su deudor subrogado. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el acreedor subrogante para que su trabajo no caiga en saco roto? ¿No? Porque aparte tenemos otro tema. Imagínense que yo soy un acreedor, que soy un acreedor quirografario común, no tengo ningún privilegio. Y mi deudor tiene un acreedor hipotecario. Si yo le hago ingresar un bien que era de la sucesión de sus padres, el acreedor hipotecario cobra antes que yo, porque tiene privilegio. Entonces, ¿puedo hacer algo? Lo que puedo hacer es cuando entablo la acción subrogatoria, concomitantemente plantear que se trabe sobre lo que ingrese una medida cautelar. Pero así todo, bueno, el ejemplo que les di también es complejo, porque posiblemente el acreedor hipotecario tenga un privilegio más grande que el mío. Pero a lo que voy es que esta es una debilidad que tiene la acción subrogatoria respecto de la acción directa. Porque la acción directa, lo que percibo, va directo a mi patrimonio. En la acción subrogatoria, insisto, no va a ir directo a mi patrimonio. Lo que va a ir al patrimonio de mi deudor. ¿Sí? Y es la fortaleza que tiene, esta es su gran debilidad, la fortaleza que tiene es que no es taxativa, que no tengo artículos específicos que me habilitan a plantear la acción subrogatoria. Pero atención, también hay algunas limitaciones conceptuales que surgen, ya les digo, del 741. Y con esto creo que podemos terminar para que abramos algunas preguntas. ¿Qué dice? Están excluidos de la acción subrogatoria los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser perseguidos por su titular, ejercidos por su titular. O sea, aquellos que son intuito personal. Por ejemplo, mi papá es millonario y no me reconoció. La única posibilidad de que yo le plantee una acción de reconocimiento de filiación es mía. No puede un acreedor, ¿sí?, interponer por mí, por acción subrogatoria, por vía de acción subrogatoria, una acción de reconocimiento de filiación, para que yo me convierta en heredera de los bienes de mi padre que no me ha reconocido. Ahí tengo un caso claro. B, los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores, o sea, aquellos que están fuera de la prenda común. C, las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Por ejemplo, y acá hay que ver, habrá casos puntuales. Las meras facultades, como por ejemplo, no sé, la intención de una persona de publicar un libro que nunca lo hizo, eso queda dentro del ámbito de su propia intimidad, a ver si lo decide llevar incluso a un lugar para que se lo evalúen o no. Bueno, yo no puedo constreñir para hacerme de esa obra inédita para hacérsela publicar. Hay algunas limitaciones, justamente por esto que les digo, porque el tercero tiene una limitante para interferir en el patrimonio de cualquier persona, incluso de su deudor. Y otro tema fundamental para poder plantear la acción subrogatoria, ¿saben cuál es? Tiene que ser acá, se tiene que dar lo que está en la primera parte del 739. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. O sea, mi deudor tiene que ser remiso en hacer ingresar esos bienes a su patrimonio, pero no alcanza con eso. Además, es
imprescindible que mi deudor no pueda pagarme la obligación a raíz de esto. ¿Sí? Ahora, si mi deudor posee suficientes fondos para pagarme, independientemente de que no se presente en la sucesión de un tío, no camina, no procede la acción subrogatoria. ¿Esto por qué? Justamente porque lo único que busca la acción subrogatoria es que ingrese un bien al patrimonio del deudor, pero al solo efecto, claro, al solo efecto de garantizar el cumplimiento de una obligación. Si esto no se da, nuevamente, pierde la razón de ser, pierde el sentido que el ordenamiento jurídico admita la injerencia en un patrimonio que no es propio. ¿Se entiende el concepto? Yo creo que esa es la clave para poder entender bien por qué tenemos estas acciones. Como les decía al principio, hay acciones que son para rearmar un patrimonio desmembrado. Hay otras acciones que son para poder obtener el recupero del crédito, como la directa, y hay acciones como esta que busca que ingresen bienes al patrimonio, pero la razón, como en el caso de la subrogatoria, donde el deudor no los hace ingresar, pero la única razón de ser que habilita esa acción es que no haya bienes, no haya activo para cancelar el cumplimiento de la obligación. Si no, no tiene sentido jurídico, y por eso no lo habilita. Yo creo que hasta ahí los dejo descansar, y ahora me voy a fijar en las preguntas, o lo que hayan chateado. Y si quieren agregar. Ahí vamos, ¿El voto de los acreedores tiene el mismo peso? No. Va a depender justamente. Esto está en el procedimiento concursal y falencial, en la ley de concursos y quiebras. Pero no todos los acreedores, el voto no tiene el mismo peso. ¿Cuál es el artículo de ejecución por terceros? Es el artículo, nunca se olviden, 730, ¿sí? Acá alguien lo puso, no lo había leído. 730, inciso B. Tema que no pueden dejar de saber alumnos, todos no pueden no saber efectos. O sea, elementos y efectos, no dejen de preguntar si tienen dudas, pero tienen que, a ver, 776, bien, acá está bien, ingresaría esa suma al patrimonio del locador. Claro, exactamente, va al patrimonio del ejecutante de la acción directa, va de manera directa, ¿sí? Artículos, la alumna que me facilitó la 14967, ¿los honorarios profesionales de los abogados se consideran como acreedores privilegiados? Tiene un privilegio, sí, el honorario profesional tiene un privilegio, pero no los quiero complicar con esto porque hay privilegios, creo que la semana que viene o la otra tienen una clase sobre privilegios, y van a ver que las clasificaciones de privilegios tienen que ver, por un lado, con el rango del privilegio, y por otro, con el asiento del privilegio. O sea, si el privilegio está asentado sobre una cosa específica, o sobre una universalidad de cosas. Y acá también, porque el honorario del abogado tiene un privilegio, pero ese privilegio no es el mismo si es respecto del juicio, si yo soy abogada en el juicio donde llevé adelante la ejecución del bien, que si no lo soy. Entonces, sí, que es un privilegio, sí es un privilegio en el honorario, sí. Que reposa en la ley de honorarios. Profe, ¿qué temas entran dentro del primer parcial? Bueno, sin lugar a dudas, los temas que están en el cronograma de esta primera parte, de eso no tengo dudas. O sea, todos los que están, y las bolillas. O sea, por ahora entra, no tengo acá, no puedo abrir las dos cosas, pero... Profesora, el cronograma dice hasta la unidad 15, hasta medios de extinción. Hasta medios de extinción, en esta primera parte. Pasa que está también responsabilidad que está en la unidad 17, que se dio el otro día con incumplimiento. Claro, un poco. claro. Así que...
Claro, Está y medio la parte mezclado, que- no están siguiendo mucho el cronograma, están dando como temas salteados de distintas bolillas. Bueno, déjenme preguntarle a la doctora Fernández Puentes, o si tienen oportunidad, porque en general una línea es que tiene lógica con la enseñanza, ¿no? Es que lo que estamos dando en el cronograma les entre en el parcial, para que no, o sea, para que no le demos cosas que van a estar en la segunda parte. Pero voy preguntando, ¿sí? Bueno, no hay problema. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran aprovechar? ¿Estamos bien? Hoy reconozco, es un tema mucho más fluido que el de la semana pasada, así que salió más redondito. Pero, ¿preguntas? Bueno, nos vemos y los dejo descansar porque fue 1 hora y 25, demasiado para ustedes y para... hemos conmemorado el Día del Profesor de la mejor manera posible, ¿sí? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Cuídense, siempre les digo lo mismo, gracias a ustedes. Y a ver si en próximas clases me muestra alguno más cámaras, porfa, que yo quiero empezar a verlos. Si no me siento, gracias a Dios que tengo 1, 2, 3, 4, 5 que me ayudan poniendo la cara, pero les pido, por favor, es mucho más, necesito que se empiecen a animar más, por favor, ¿sí? Bueno, les mando un beso y nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Gracias, Gracias. profesora, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Gracias. Sí, y quedó grabado, ¿no? Ya cuando queda grabado, porque acá... Sí, Sí, no hay ya. que hacer nada. Bien, Ya que bueno. estás ahí, ya que estás embarazada, querés que hagamos una